Bueno, buenos días, aquí estamos en el estudio de Primera Pedro, el estudio número 13, y vamos a terminar de ver los privilegios espirituales desde el versículo 9 y 10. Estos privilegios espirituales nos dicen estos versículos, 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en nuestro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Privilegios espirituales. Los cristianos son una clase especial de personas que disfrutan exclusivos y eternos favores espirituales, otorgados por Dios a causa de la posición que tienen en Cristo. Privilegios espirituales otorgados por Dios gracias a la posición que tienen en Cristo. Estos privilegios espirituales vamos a verlos aquí enumerados en este capítulo que estamos estudiando, y lo tenemos desde el versículo 4 al 10, y ahora vamos a repasarlos. Ya hemos visto varios, hemos visto 9, y nos quedan los 4 últimos. El privilegio de acercarse a Cristo, de acercarse a Cristo, ese Salvador precioso, el privilegio de estar unidos con Cristo como piedras vivas vivificadas por estar unidas a Cristo, el privilegio de ser este reino de sacerdotes, de acercarse a Dios como sacerdotes, el privilegio de ofrecer a Dios sacrificios espirituales, el privilegio de tener una seguridad en Cristo, porque estamos en Cristo y tenemos para nadie va a ser avergonzado los que están unidos a Cristo. El privilegio de amar al Señor porque Él es precioso para nuestra vida. El privilegio de haber sido elegidos por Dios, escogidos. Pedro en el primer capítulo y sigue hablando de esta elección, de que Dios ha elegido. El privilegio de gobernar con Cristo como reyes y sacerdotes, y el privilegio de estar separados para Cristo como una nación santa. Y hoy vamos a ver el privilegio de ser adquiridos por Cristo, de ser su pueblo, el privilegio de ser iluminados por Cristo, su luz admirable, el privilegio de haber alcanzado la misericordia de Cristo, y el privilegio de proclamar a Cristo. Entonces primero vamos a ver el privilegio de ser adquiridos por Cristo para ser su pueblo. En Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si en verdad escuchás mi voz y guardás mi pacto, Dios le dice al pueblo de Israel: seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en Deuteronomio 6:7 dice: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más vosotros que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Israel era el único pueblo de Dios amado por Dios. Pero Pedro va a anunciar en estos versículos que ahora los cristianos son el pueblo comprado por Dios, adquirido. Esta palabra adquirido, peripoiesis, es comprar, es obtener por un precio. Pertenecen a Dios porque Dios los compró, pagó el precio para redimirlos. En 1 Pedro 1:18 lo hemos visto, que no fuimos sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados, fuimos comprados. En 1 Corintios 6:20 dice: por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos a Dios porque nos compró por precio. Y en 1 Corintios 7:23 dice: comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. En Tito 2:13 y 14 nos va a decir que ese precio fue que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ese precio fue el mismo Salvador, Cristo Jesús, entregándose por nosotros como parte de ese pago. Fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Él se entregó enteramente, Él dio su vida. Dios derramó su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Apocalipsis nos va a decir que en el cielo se va a cantar este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo. Ese cordero es digno de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. En Hechos 20:28 nos va a decir que este rebaño que Cristo ha comprado, dice, esa iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y en 1 Timoteo nos va a decir que fuimos rescatados. Dice, Él se dio a sí mismo el rescate por todos. Cristo se dio a sí mismo el rescate por todos. Cristo se entregó en nuestro rescate. Él, toda su vida fue el rescate. Pero tenemos, no solo que fuimos comprados, sino que tenemos el privilegio de ser iluminados por Cristo, ser llamados a esa luz admirable. En el mundo hay dos clases de tiniebla y de oscuridad. La oscuridad intelectual, que es la ignorancia, es la incapacidad de ver y conocer, que impide conocer la verdad, es la falta de enseñanza. Y en Proverbios nos va a decir que la enseñanza es lámpara y es luz, y esa enseñanza trae una luz para los que, dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camina debido a las reprensiones. O sea, hay una ignorancia intelectual, es por no recibir la enseñanza. Pero hay una oscuridad moral, que es la inmoralidad, que es la incapacidad para ver lo recto. Y esto nos va a decir en Proverbios 2:13, que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. O sea, la inmoralidad es esta incapacidad para hacer lo que es recto, que disfrutan en las veredas del mal, en las sendas tenebrosas. Esta es la oscuridad espiritual, esta oscuridad de disfrutar de hacer el mal. De ese lugar de oscuridad es donde el Señor nos sacó. Pedro se está refiriendo a esta oscuridad espiritual. En 1 Corintios 2:14 nos va a decir que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se dan de discernir espiritualmente. Y en Efesios 4:17-19 dice que estas personas andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De esta oscuridad, de este entendimiento entenebrecido, de este lugar donde no se puede percibir las cosas de Dios, de esta oscuridad espiritual, es de donde el Señor nos llamó un día. Esta oscuridad espiritual está cerrada, atrapado por los lazos de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. Por eso ahí en 2 Timoteo 2:26 nos va a decir, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Esta atadura de oscuridad donde Satanás tiene esclavizado a las personas, esta oscuridad tremenda es de donde Cristo está llamando a las personas. Y en Efesios 2:1 nos va a decir, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, este príncipe de la oscuridad del aire, de la potestad del aire, es el que impulsa la corriente de este mundo, donde van las personas cegadas y donde van esos hijos de desobediencia, en esa carrera de oscuridad, de competencia de lo malo, de degradación moral.
esa oscuridad. Y dice que Él nos dio vida cuando estábamos en esa oscuridad, donde estábamos en esa corriente del mal. En 1 Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Es una oscuridad moral, extensa, profunda. Todo el mundo está comprendido en esa oscuridad, en ese maligno que los tiene esclavizados. Las personas no solo andan en tinieblas, son tinieblas y aman las tinieblas. En Efesios 5:8 dice que en otros tiempos erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. O sea, éramos tinieblas, porque aquellos que no están en la luz de Cristo son tinieblas. Y en San Juan 3:19 Jesucristo mismo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En realidad los hombres aman las tinieblas porque aman el pecado, porque quieren seguir en pecado y seguir en ese camino de oscuridad y de tiniebla. Pero de ese lugar de oscuridad, de tiniebla, de ese lugar de esclavitud satánica, es donde el Señor nos llamó. Él nos llamó, esta palabra que del griego que es kaleo, es llamamiento eficaz de Dios a la salvación. Es el llamado de Cristo a los pecadores para que salgan de esas tinieblas a su luz admirable, a una luz maravillosa. Cristo quiere llenar a las personas de su luz, pero para eso Él los llama de la oscuridad. Y nosotros hemos sido llamados, tenemos el privilegio de ser llamados, de haber sido sacados de esa oscuridad. En Colosenses 1:13 dice, el cual los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios el Padre nos sacó de esa oscuridad y nos colocó en el reino de su amado Hijo en el momento que fuimos iluminados por la luz de Cristo. En 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, tiene a las personas con los ojos tapados, el entendimiento tapado, para que no crean en Cristo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ese Evangelio de gloria, ese Evangelio que es la gloria de Cristo, ese Evangelio que habla de ese Cristo que es reflejo, la imagen de Dios. Esa luz no la pueden ver aquellos que están en tinieblas, pero el Señor, qué bueno que Él a sus escogidos les iluminó el entendimiento para que puedan entender ese amor. Cuando el creyente recibe la luz de Cristo, Él les ilumina la mente para que puedan discernir la verdad y cambia el alma para que pueda aplicar esa verdad. Dios no solo nos llama, sino que nos da esa luz a aquellos que Él ha escogido para que puedan comprender ese amor maravilloso y puedan ser iluminados por esa luz admirable. Pero hay otro privilegio, ese privilegio de haber alcanzado la misericordia de Cristo. En otro tiempo no tenían misericordia, no habían recibido misericordia, pero ahora sí han recibido misericordia. Y en Romanos 9, 25, 26 va a citar esto del profeta Oseas, esto que Dios le había dicho a Oseas, que Él va a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo y va a llamar a amada a la no amada, ¿no? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí van a ser llamados hijos del Dios viviente. Pedro tiene en mente esta idea, en el lugar donde no eran pueblo, este pueblo que no era el pueblo de Dios, este pueblo que eran los gentiles, en este lugar Dios va a llamar un pueblo nuevo, y esta era la profecía que había dado Dios por medio del profeta Oseas. Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, no conocían las misericordias de parte de Cristo, pero ahora los creyentes han alcanzado esa misericordia divina. Misericordia es el sinónimo de compasión. Misericordia es Dios que transformando esa miseria de los pecadores a quienes no los castiga como merecen, sino que retiene el justo castigo merecido por sus pecados. O sea, es clemencia divina y salvadora mostrada hacia sus elegidos.
O sea, misericordia es compasión, es conmiseración, es mirar al miserable y no darles el castigo que esos miserables se merecen, sino tenerles clemencia y salvarlos. Esto nos va a decir en el Salmo 103, en 8, dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Misericordia es no dar el pago que merecen los pecados, es tener esta clemencia para mostrar salvación y no dar el castigo que el pecado merece. Tenemos un gran privilegio, disfrutamos de esa misericordia de Dios. Los elegidos no solo reciben la misericordia de Dios para esta vida, sino una misericordia redentora para la vida venidera, una misericordia eterna. Por esa misericordia, sin merecer más que todos los demás, en realidad no merecemos nada, recibimos el perdón de Dios por sus pecados y su liberación de la condenación eterna. Todo según los propósitos soberanos y amorosos de Dios. Dios tiene un propósito soberano, amoroso, y Él ha querido por misericordia, no porque nadie se lo merezca, no porque seamos mejores, sino por gracia hemos recibido ese perdón de Dios y esa liberación de la condenación eterna. Si nosotros estamos en pie por esa misericordia, que Dios ha querido abrazarnos y no castigarnos con el castigo que merecíamos. Entonces rescata a los creyentes del juicio eterno en el infierno y les concede una herencia eterna en el cielo. Esto es la misericordia. En 2 Timoteo 1:9 dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. O sea, si Él nos salvó es porque Dios tiene un propósito soberano y porque quiso cubrirnos con esa misericordia, con esa gracia. En Santiago dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los pobres, a los miserables de este mundo. Dios los ha elegido para darles esta herencia y cubrirlos de su bendición. ¡Qué privilegio poder haber alcanzado misericordia! Por eso Pedro va a detallar estas bendiciones que tenemos y estos privilegios gloriosos con que Dios ha querido abrazar a los elegidos. Y esta misericordia hacia los creyentes es un privilegio espiritual que excede todos los límites del lenguaje. En Romanos 9, 15, 16 dice: pues a Moisés diré: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. O sea, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, porque Él es soberano, porque Él tiene propósitos eternos, no porque nadie se lo merezca. Y hemos sido privilegiados de alcanzar esta misericordia con nuestra vida y tener esta seguridad eterna. ¿Para qué lo hizo Dios? Para hacer notoria la riqueza de su gloria. La mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, Él de antemano preparó personas en quienes iba a hacerlos vasos de misericordia. ¿Le has dado gracias al Señor por haberte hecho un vaso de misericordia, por haberte escogido de antes de la fundación del mundo para ser un depositario de la misericordia de Dios, para hacerse un recipiente de la misericordia de Dios? En Tito 3, 4 y 5 dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El pueblo de Cristo, formado por judíos y gentiles, es una posesión atesorada de Dios, por haber sido escogidos por medio de Cristo. Un gran privilegio. Pero el último privilegio que vemos en estos versículos es el de proclamar a Cristo, a fin de que anuncies las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz. Tenemos que pronunciar, proclamar estas virtudes, anunciarlas. Anunciar es esta palabra exangeleite, que es publicar, divulgar, decir algo que se desconoce. Pedro anima a los creyentes que divulguen las bondades, las virtudes de Cristo el Salvador. Ahora, esta palabra virtudes es del griego aretas, capacidad de realizar actos poderosos y heroicos. O sea, la palabra virtud no es la que se suele emplear en nuestro castellano, que son acciones, cualidades buenas o atributos. La palabra virtud que se usa aquí es la capacidad de realizar actos poderosos y heroicos. O sea, Cristo es el único que puede realizar el acto poderoso y el acto heroico de rescatar y de pagar el precio del rescate de aquellos miserables pecadores que están enredados en las tinieblas de este mundo. Entonces, se refiere a publicar al mundo que Cristo tiene el poder de llevar a cabo esa obra extraordinaria de redención. En Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en Hechos 5 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios ha elegido a estas personas y nos ha ungido, a estos elegidos, los ha ungido con el Espíritu Santo para que puedan proclamar a Cristo. Ese poder de ser testigos y de anunciar esas virtudes lo da el Espíritu Santo en aquellos que han recibido a Cristo. Eso hace de estas personas sus testigos. ¿Para qué? Porque anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Que Dios elija a pecadores indignos como representantes suyos y los use para atraer hacia sí a otros pecadores es un privilegio más allá de toda expectativa. Que Dios te haya elegido a vos para que seas su hija, para que sea un vaso de misericordia, para que seas la privilegiada de disfrutar de tantos honores espirituales y que puedas anunciar a otros esas virtudes de Cristo, es un gran privilegio. Esto lo pudo experimentar Pedro, que le había fallado y el mismo Señor había dado el encargo de abrir el reino con su predicación, con el resultado de tantas conversiones, como vemos en Hechos 2, 39 y 40. Va a decir así, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Pedro predicaba como un testigo porque era un representante de Cristo. Aunque él reconocía que le había fallado, Dios lo usó. Que Dios nos haya escogido para testificar, a pesar de haber sido los miserables pecadores que le habíamos fallado y que hemos estado esclavizados en las tinieblas. Eso es por la misericordia de Dios y porque Dios quiso darnos este privilegio. Y eso mismo lo expresa Pablo. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, que me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia y junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna.
Pablo dice, soy un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar un pecador indigno en una persona que pueda llevar y proclamar el Evangelio de Cristo. La gracia se derramó en mí con abundancia. ¿Estás reconociendo que la gracia de Cristo se ha derramado en vos con abundancia, llenándote de privilegios especiales con los cuales Dios ha querido bendecirte? Entonces proclama esas virtudes de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos privilegios que no merecíamos, porque sí, como Pablo, hemos sido el peor de los pecadores. Pero tú, Señor, nos has llenado de privilegios y nos postramos y te adoramos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.